La misa y el evangelio de hoy con Lalito. Hola, bienvenidos a la reflexión de la misa y el evangelio de hoy del Padre Marcos Galvis con Lalito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy de la misa va a hablar que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios, porque la gente de hoy en día nada más escucha de la palabra de Dios, pero o sea, no la practican. Nosotros debemos de ser como la Virgen María, la Virgen del Carmen. Porque la Virgen María puso en práctica la palabra de Dios. Porque por ahí en la Biblia, en la Biblia dice donde, aquí no me acuerdo si era María Magdalena, que le decía a Jesús que bienaventurada que bienaventurada la que amamantó a Jesús, pues, pero Jesús la corrigió y le dijo, no, bienaventurada aquel que escuche la palabra de Dios y la pone en práctica, porque así la gente hoy en día que les entra por un oído y no sale por el otro oído, pero y no debemos de ser así. Nos debe de entrar por el oído y ahí sí nos debe de quedar, no que no se nos debe de salir, no. Pero Jesús la corrige porque bienaventurado es aquel que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, pero la gente hoy en día pues no es así. Es por ejemplo que una persona dijera que dice, yo soy muy católica, yo soy católica, que yo soy católico, pero nunca va a la misa. Es un católico pero de ocasión, católico chimbo es, no, ese es como un tipo de ejemplo. Y no debemos aprender de la Virgen María, porque la Virgen María puso en práctica la palabra de Dios. A la Virgen María le entró el oído y ahí se le quedó. No como nosotros, que nos entra por un oído y nos sale por el otro. No, a la Virgen María no. Debemos aprender de la Virgen María, que y si usted conoce a una persona que escucha el evangelio y nada más, pero no lo pone en práctica, pues pásale este video para que aprenda, porque debe de poner en práctica. Porque si no, ¿de qué nos sirve ¿de qué nos sirve eso? Pues de nada, porque pues no lo escuchamos. Pero si usted es una de esas personas que también que no lo pone en práctica, pues pásele, pues cambie, porque usted debe de poner en práctica la palabra de Dios. La que nosotros no nos debe de salir por el otro oído, sino que ahí se nos debe de quedar. Nosotros debemos de aprender de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios nos invita a poner en práctica, porque la gente hoy en día no pone en práctica. Nada más escucha, pero le sale por el otro oído. Así es la gente de hoy en día.
por eso hoy la misa nos enseña que debemos de ponerla en práctica, no nos debe de salir por el otro oído. Ajá. Ajá, eso es lo que nos invita. Por eso entonces que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Debemos debemos de aprender de la Virgen María, porque la Virgen María puso en práctica la palabra de Dios. Pero la gente hoy en día no pone en práctica la palabra de Dios. Y del Evangelio va a hablar que nosotros debemos de invitar a nuestros familiares a que vayan que vayan a la iglesia, porque la gente de hoy en día no va a la iglesia. O luego nada más estamos nosotros somos los únicos que vamos a la misa y nuestra familia, ninguno, somos los únicos. Por eso nosotros debemos de invitar a la familia para que vayan a la misa. Pero no solo de eso va a hablar, porque también a veces la familia es un obstáculo para que no vayamos a la iglesia. Ajá, pero no son nuestros familiares, son también las personas. Porque luego nos dicen, ay, que usted ya parece que yo no sé qué, y que yo no sé qué, y ay, que eso, que yo no sé qué, y que yo no sé qué, ay, que yo no sé qué, y no, pero y que decimos ya, ay, no, mejor ya no voy a ir porque me están diciendo que soy yo no sé qué, y que no sé qué, y por eso ya no voy a ir. No, a veces son obstáculos. Ajá. Pero no, al contrario, nosotros debemos de hacer que vayan a la iglesia. O porque luego nos dicen, ay, no sé por qué vas a la iglesia, y todos ahí en la iglesia hay puros pecadores, y que yo no sé qué, y hay puros pecadores, y que ahí solo van los puros que son bien pecadores. Entonces luego esa persona dice, ah, bueno, sí, es verdad, mejor entonces ya no voy a ir. Pero no, por ejemplo, en el doctor, ¿quién va? Los enfermos. Entonces a la iglesia va los pecadores para que se conviertan. Ajá, por eso a veces la familia es un obstáculo. Si usted conoce una de esas personas que es un obstáculo para que usted no vaya a la iglesia, pues pásele este video para que aprenda, porque esa persona no debe de ser un obstáculo, sino al contrario, que esa persona debe de ir a la misa, debe de ir a la iglesia. Ajá, nosotros tampoco no debemos de ser obstáculo para que nuestra familia vaya a la iglesia. De lo contrario, debemos animar a la gente para que vaya a la iglesia. No debemos de ser obstáculos. Si nada más vamos a ser obstáculos, mejor no hay que hacer nada. Pero si no, es que deben de invitar a toda la gente, ¿no? Nosotros debemos de estar en la iglesia, no nos debe importar cualquier obstáculo que nos digan que somos no sé qué, o que no nos debe de importar eso. Sino entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por quién vamos a la iglesia? ¿Por la gente o por Jesús? O pues probablemente por Jesús, por Dios, no por la gente. Por eso no nos debe de importar lo que esa gente diga. Porque a veces porque a veces las personas o la familia es un obstáculo. Entonces, que esta palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de saber que a veces la familia es un obstáculo para que no vayamos a la misa. Pero al contrario, no nos debe de importar, debemos de superar esa prueba, debemos de superar ese obstáculo, y al contrario, y también debemos de invitar a las personas, a nuestra familia,
familia para que vayan a la iglesia. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del todo mal. Amén. A ti, mamita María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí te voy a pedir 3 favores. La primera es suscríbanse y denle like. ¡Tin! La segunda es darle la campanita. ¡Tin! Y la tercera es compartan este evangelio para que lleguen a más personas. Adiós, que Dios bendiga, que tengan una bonita noche. Adiós, quiero mucho. Nos vemos en otro día si Dios quiere. Adiós, besito. Que Dios les bendiga. Adiós, besito.